Tú miras una hormiga, pero una hormiga no es hormiga, no es una sola hormiga. Una hormiga es el hormiguero, es un genoma maravilloso que las une colectivamente a la hormiga reina. Están todas conectadas con la reina de tal modo que cuando la reina se muere, el hormiguero se puede desordenar, se puede desorganizar. Es igual que con la abeja. Es igual que con los salmones que hacen su migración, y lo mismo pasa con los sábalos, que se comportan como un organismo colectivo. Cuando nosotros observamos la migración de las mariposas monarca, pues lo que vemos no es una mariposa más 10 mariposas más otras tantas para formar millones de mariposas que ocultan el sol en su vuelo maravilloso desde Canadá hasta Valle de Río Bravo en México. Todo ese viaje prodigioso es producto de una inteligencia colectiva. Y cuando tú miras tu hijo, pues no estás viendo tu hijo, estás viendo una parte de ti mismo y una parte de tu abuelo y una parte de tu nieto. Y también estás viendo una parte componente inseparable de lo que es esta corriente de vida que se desplaza hacia el futuro. Cuando entras en el código de una lectura espiritual, no ves cosas, ves milagros. Te maravillas, te conmueves, te asombras. Si no perdemos la inocencia que nos permite la capacidad de asombrarnos, si ascendemos desde la ingenuidad a una nueva inocencia que nos permite profundizar en el seno de los eventos, contextualizándolos y comprendiendo que no hay nada separado de nada. Si yo comprendo que este punto no es un punto, que el punto está en conexión con una línea y con una dirección, pero esa dirección a su vez está en conexión con otras direcciones formando un plano, y ese plano a su vez se conecta tridimensionalmente formando volúmenes y figuras geométricas, entonces no estoy viendo un punto, estoy viendo una parte de una línea, estoy viendo parte de una geometría perfecta, pero cuando comprendo que el punto es una singularidad, ya veo como en dinámica de sincronicidad ese punto conectado al mismo punto que se va iterando, se va reiterando, es el origen de todo lo que vemos, y por eso comprendemos de pronto una invocación muy bella que dice desde el punto de luz en la mente de Dios, o que dice desde el punto de amor en el corazón de Dios. Y si hubiera un centro totipotencial, una singularidad, un punto que representa todo el universo posible y tangible, que de pronto desde el vacío se expande y comprendiéramos que todos provenimos del mismo punto, del mismo vacío, de la misma singularidad, entonces la vida se llenaría de unidad y habría hermandad y la vida tendría sentido. Así que cuando nosotros nos podemos sumergir en el instante, en la levedad del vacío, restaurar la inocencia de ese punto de partida en que somos nuevos, en que somos frescos, si nos pudiéramos sumergir en el momento fantástico en que una idea balbuciente todavía no es un pensamiento, y estuviéramos sumergidos en el universo de esa totipotencialidad de la idea antes de que decaiga a un estado singular, si nosotros pudiéramos regresar a ese estado totipotencial como el de una célula embrionaria que se puede diversificar en muchas líneas celulares y muchos tejidos, entonces reconoceríamos nuestro potencial, el potencial del observador. Nos podríamos remontar mucho más allá del mundo visible, del mundo externo, de la apariencia y de las formas, y entrar en contacto con el mundo de la cualidad, el mundo profundo, significativo, frecuentemente el mundo subjetivo, porque solamente
lo podemos reconocer desde el universo interior de nuestra subjetividad, así el mundo se llenaría de sentido. La lectura espiritual es restaurar el sentido del mundo, es contextualizar, es reconectar, es ver no cosas separadas o aisladas, sino correlaciones distantes, resonancias. Es como decía el poeta, saber ver un universo en un grano de arena o ver la belleza del universo en una flor que brota, en una flor que florece, o ver el tiempo infinito condensado en este presente intenso, o experimentar la levedad de la quietud de la cual estamos naciendo en cada momento, o experimentar la conciencia del observador que somos y comprender algo bien especial, que somos creadores, que estamos creando el universo que observamos, y además que cuando cambiamos nuestra postura como observadores, cambiamos el mundo que vemos, y sobre todo que cuando cambiamos nuestra manera de vernos, automáticamente cambiamos nuestra posición como observadores y estamos cambiando el mundo. Si pudiéramos comprender que al cambiarnos, cambiamos el mundo, que podemos ser, como decía Gandhi, el cambio que pretendemos para el mundo. Si pudiéramos vernos de otro modo y comprender que hay una multidimensionalidad en la posición del observador, cuando esa postura del observador es la del centro, desde el centro de la rueda de la vida podemos ver todos los vectores, podemos ver todos los niveles de la conciencia. Una lectura espiritual es posible desde aquel observador que puede estar en una posición que le permite ver un mundo multidimensional e integrar todas esas dimensiones como reflexiones de un centro, de una sola unidad. Si nosotros pudiéramos ver lo periférico conectado al centro, si pudiéramos ver nuestro hacer conectado a nuestro hacer, si pudieras contemplar nuestra personalidad, nuestro cuerpo, conectado con el alma, que es el observador, y a su vez el observador contemplar el espíritu que somos, comprenderíamos que el alma es como el corazón de ese gran ser en el que tenemos la vida, el movimiento y el ser. Y desde ese corazón, desde ese centro, nosotros podemos observar nuestro universo al interior. Y al observar ese universo multidimensional al interior, ya tenemos otros ojos, los ojos del águila que se remonta al cielo, para tener una perspectiva mucho más amplia. Así que nos salimos de la visión materialista, estrecha, en que nosotros solamente aceptamos aquello que podemos ver o que podemos tocar con los sentidos, y nos perdemos lo invisible, el sentido. Solamente vemos la partícula, pero no vemos en esa eterna dualidad la onda. La partícula es el cuerpo, la onda es el alma, y allí desde el alma nosotros podemos contemplar la integración de todos nuestros niveles de conciencia. Si pudiéramos mirar al hermano, al hijo, al paciente, al colega, y ver más allá de su cuerpo físico, y ver más allá de su campo de energía, y ver también su psicología, sentirla, experimentarla, sus emociones, el proyecto de su inteligencia emocional, que es un proyecto portentoso de su propia vida, su aprendizaje en el plano emocional. Y si pudiéramos contemplar también
que tiene un campo de conciencia mental expresado a través de sus pensamientos, que tiene un potencial infinito desde su mente. Si pudiéramos contemplarnos a nosotros mismos en esa multidimensionalidad que abarca nuestra personalidad y abarca el alma, y pudiéramos ver desde el alma no solo nuestra existencia, sino la existencia de los otros, y ver desde el alma la vida, el movimiento de la vida desde el átomo y la molécula pasando por la célula y los microorganismos primitivos, y maravillarnos de esa corriente de vida que no está afuera, que está en nuestro interior. Si pudiéramos ahora contemplar los virus, las bacterias, los hongos, como parte de nuestro proyecto de vida, no solo como agentes externos que de pronto nos agreden, sino comprender que esa agresión es producto del desequilibrio de nuestro propio terreno, y entrar a comprender una medicina del terreno, no una medicina de la noxa, no una medicina en la que nosotros veamos inermes como hay un agente agresivo externo y no comprendamos el terreno abonado para que ese agente pueda producir desorden al interior. Si pudiéramos ver lo objetivo como lo subjetivo al mismo tiempo, y ver en nuestras enfermedades a nivel físico frecuentemente las consecuencias de nuestro desorden en el plano energético, y ver el desorden en el plano energético frecuentemente como la consecuencia del desorden y la turbulencia en el plano emocional, y ver en el plano emocional también el desorden de nuestros pensamientos que se han alejado y se han desalineado del mundo de los arquetipos, del mundo perfecto, de las ideas. Si pudiéramos ver en la naturaleza formas que se van repitiendo, fractales, y comprender que como es arriba, es abajo. Comprender que el cielo estrellado no está lejos de nosotros, está dentro de nosotros. Comprender que el Big Bang está ocurriendo en cada momento. Cuando nosotros nacemos al instante, literalmente estamos renaciendo. Comprender que no hay ninguna acción que podamos ejecutar ni en pasado ni en futuro, y que el hacer siempre nos conecta al presente. Así nosotros tenemos una propuesta, y es la de ocupar la posición del observador que puede observar un universo multidimensional. Esa posición del observador es la del centro, y comprender en esa dimensión que el centro es nuestro corazón, pero el corazón en el alma refleja la proyección del zodíaco interior, refleja la proyección de las cualidades del alma, y así desde adentro de todo corazón nosotros podemos comprender, como nos decía el autor del Principito, que lo esencial es invisible a los ojos, solo es visible al corazón. Y si desde ese ser que somos pudiéramos ver lo esencial, y lo esencial es la esencia de todas las cosas. Así que nos podemos preguntar de una cosa: qué forma tiene, qué apariencia tiene, qué cualidades revelan. Pero también nos podríamos preguntar sobre el ser de cada cosa. Como esto al fin sería un poquito complicado, simplemente hay una pregunta, y es: ¿para qué sirve? Esto está revelando la esencia de los átomos, de las moléculas, de todo lo que existe en la creación. Revela también tu propia esencia, porque la esencia misma del ser que se mueve, que se proyecta al hacer en presente en la vida, esa esencia que representa la proyección pura o la actualización del ser, sus actos puros, es el servicio. Y esa esencia del ser es la integridad, pero la integridad es la plena expresión del amor. Así que cuando el amor se mueve, el ser sirve, y cuando el ser sirve, el ser se proyecta al hacer,
y se actualiza de tal modo que en la naturaleza no hay nada nocivo. Cuando en la naturaleza hay orden, cuando cada cosa ocupa su lugar, cuando cada cosa da su nota en la sinfonía de la creación, entonces nosotros bendecimos los virus, las bacterias, las hormigas, las plantas, las flores, las raíces, la oscuridad como la luz, los impulsos como los más nobles ideales, la bella como la bestia, el alma como la personalidad. De pronto hay un encaje entre todos los opuestos que revelan su complementariedad y a través de la complementariedad la unidad del cauce de la vida. Una vida con la poderosa herramienta de la lectura de símbolos, de la lectura espiritual, que viene de la capacidad de ocupar la posición del observador que está en el centro y ve todos los radios y todos los movimientos y todos los puntos cardinales, que viene de la capacidad de ocupar la postura del observador que ve, que comprende lo que comprende de todo corazón, que viene de la capacidad de reconocer que en presente se expresa el tiempo sagrado del corazón, y ese tiempo sagrado es el tiempo de la presencia, es el tiempo del alma, es el tiempo del observador que puede contextualizar, que puede integrar ese mundo que habíamos desintegrado y reconocer la belleza del holograma de la creación, la belleza del paisaje de la vida. Cuando comprendemos, disfrutamos. Cuando comprendemos, nos sanamos. Cuando comprendemos, amamos, y cuando podemos amar incondicionalmente, dando lo mejor de nuestro ser y proyectándolo a nuestro hacer, somos felices. Así que la lectura espiritual es un bello camino hacia la felicidad.